Es un gusto saludarles. Les habla el doctor Lenín José Andara Suárez. Hoy conversaremos sobre el crédito público, analizando los aspectos y conceptualizaciones fundamentales para entender esta compleja figura que juega un papel determinante en las finanzas públicas globales. El término crédito, señala la doctrina, significa etimológicamente creer o tener confianza. Así resulta de las primeras versiones e interpretaciones de las voces latinas credo, crediti, creditum, que ya en el siglo XVI Antonio de Nebrija traducía por creer, confiar a otros o prestar creyendo, es decir, con fe en la moral del prestatario. En general, se ha mantenido el primitivo concepto de que el crédito es un término vinculado a la idea de confianza o fe en la conducta de una persona, enlazando con la idea que expresan aquellos vocablos el sentido económico que fluye de una relación contractual. Su acepción general y más permanentemente, la palabra crédito se relaciona, por lo tanto, con dos formas de creencia. La primera, la confianza o fe en la moral de una persona dispuesta a cumplir sus deberes y obligaciones. En segundo lugar, la creencia de que podrá cumplirla por disponer de medios económicos. Se señala el espíritu de especulación, la esperanza de una futura ganancia o enriquecimiento nutren las formas de capitalismo en que se mueve el crédito público. A partir de lo expresado por Karl Theodor von Eber, se puede señalar que el crédito público es la confianza que tiene el Estado en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones que contrae. Por eso se les conceden préstamos. Y en este mismo sentido, Sainz de Bujanda ha señalado que con la expresión crédito público se alude a la posibilidad por parte de un ente público de aprovecharse de la confianza de que puede gozar por parte de otros sujetos de derecho, público o privado, para lograr los medios con que subvenir a sus necesidades. Otra definición es la de Villegas, quien señala que el crédito público es la aptitud política, económica, jurídica y moral de un Estado para obtener dinero o bienes en préstamo. La credibilidad es un presupuesto necesario para el endeudamiento público. Acá los invito a leer un capítulo del libro Dívida Pública, publicado en Sao Paulo por la editorial Blucher. Este es Open Access, pueden acceder libremente a través de Internet. Aquí trabajamos este elemento que, si bien no tiene una conceptualización jurídica, los mercados obedecen claramente a este elemento en materia de deuda pública. La deuda pública sería así la obligación del Estado que deriva de un contrato de préstamo, tanto para aludir a la obligación como para referirse al contrato que le sirve de base. Villegas señala que la deuda pública consiste en la obligación que contrae el Estado con los prestamistas como consecuencia del empréstito. El crédito público versus el crédito privado. En ambos casos, media normalmente una convención espontánea con el libre juego de la voluntad de las partes. Esta convención supone la entrega de una cantidad de dinero por una parte y la aceptación por la otra para su empleo, obligándose al prestatario a abonar un interés por el tiempo que se fije y a cancelar paulatinamente y de forma total en periodos preestablecidos el monto íntegro de la suma recibida.
Esta convención involucra la existencia de un sentimiento de confianza, base moral del crédito, que induce al prestamista a la entrega de su dinero en el convencimiento de que el deudor tiene el propósito leal de hacerlo efectivo en la oportunidad convenida. Por otro lado, hablando de las diferencias entre ambas, tenemos que en el crédito público, pues incide la naturaleza jurídica del Estado, el cual opera como persona del derecho público al contratar un empréstito, cosa que no ocurre en el crédito privado. En el crédito público existe la necesidad de un pronunciamiento legislativo para que el poder administrador de un Estado realice empréstitos. Estos actos legislativos no son necesarios para el crédito privado. La norma común en las operaciones de crédito público es contraria a la concesión de garantías especiales o la afectación del patrimonio o rentas para asegurar al acreedor el pago de su crédito. Y ello por considerar que se afectaría el prestigio o el decoro del Estado, lo que no se concibe en el crédito privado. Las consecuencias jurídicas son diferentes entre ambas. En este supuesto, en el crédito público, el Estado no puede ser sometido a procedimientos de ejecución judicial, tal como sí lo pueden ser los particulares, ni menos a compulsiones o violencias. Se dice así que el empréstito es la operación mediante la cual el Estado recurre al mercado interno o externo en demanda de fondos, con la promesa de reembolsar el capital en diferentes formas y términos y de pagar determinado interés. Hablemos de las clases de deuda pública y distinguimos la deuda redimible y la deuda perpetua. El dinero que el prestamista facilita al Estado será reembolsado en un plazo determinado. Por ende, se trata de una deuda redimible, como afirma Duverger. Este es un carácter propio de los empréstitos, salvo en el caso de los llamados perpetuos, en los que únicamente se continúa indefinidamente percibiendo intereses, como diría Morselli. Es irredimible porque no tiene plazo. Se distingue también entre deuda flotante y deuda consolidada. La deuda flotante es la que el Tesoro del Estado contrae por breve periodo de tiempo para proveer momentáneas necesidades de caja por gastos imprevistos o retraso en los ingresos ordinarios. En contraposición, la deuda consolidada es la deuda a largo plazo. El empréstito o la expresión de empréstitos consolidados procede de la hacienda inglesa, pues en aquel país la palabra consolidada significaba, entre otras acepciones, la transformación de una deuda a corto plazo en otra a largo plazo. Hoy en día, la operación para transformar deuda flotante, es decir, deuda a corto plazo, en deuda a largo plazo, recibe el nombre de consolidación. Vamos a diferenciar la deuda a corto y a largo plazo. Las deudas a corto plazo se destinan a satisfacer una necesidad transitoria, con la intención de sufragar aquellos gastos para los que faltan de momento los ingresos. Se emiten por un periodo muy corto en atención a la finalidad que persiguen. Generalmente, estas deudas a corto plazo deben ser pagadas en el mismo ejercicio fiscal. En contraposición, las deudas a largo plazo exceden el ejercicio financiero y varían porque acá podemos encontrar deudas a mediado o a largo plazo, pero al entenderse fuera del ejercicio financiero se van a considerar deudas a largo plazo.
Diferenciamos entre la deuda interna y la deuda externa. Esta distinción puede ser vista desde un punto de vista económico y desde un punto de vista jurídico. Acudimos al autor argentino Héctor Villegas, quien nos dice, económicamente, la deuda es interna cuando el dinero obtenido por el Estado en préstamo surge de la propia economía nacional. En cambio, la deuda es externa si el dinero prestado proviene de las economías foráneas. Desde el punto de vista jurídico, deuda interna es aquella que se emite y se paga dentro del país, siendo aplicables por lógica las leyes nacionales y teniendo jurisdicción los tribunales nacionales. Desde este punto de vista, es indiferente que los prestamistas sean nacionales o extranjeros y que los fondos amortizados queden en el país o en definitiva vayan al extranjero. La doctrina destaca especialmente el régimen jurídico aplicable a la deuda interna, la cual debe estar determinada por la legislación interior. Diferenciamos entre la deuda interna y la deuda externa. Esta distinción puede ser vista desde un punto de vista económico y desde un punto de vista jurídico. Acudimos al autor argentino Héctor Villegas, quien nos dice, económicamente, la deuda es interna cuando el dinero obtenido por el Estado en préstamo surge de la propia economía nacional. En cambio, la deuda es externa si el dinero prestado proviene de las economías foráneas. Desde el punto de vista jurídico, deuda interna es aquella que se emite y se paga dentro del país, siendo aplicables por lógica las leyes nacionales y teniendo jurisdicción los tribunales nacionales. Desde este punto de vista, es indiferente que los prestamistas sean nacionales o extranjeros y que los fondos amortizados queden en el país o en definitiva vayan al extranjero. La doctrina destaca especialmente el régimen jurídico aplicable a la deuda interna, la cual debe estar determinada por la legislación interior. En lo que respecta a la caracterización jurídica de lo que debe considerarse deuda externa, nos dice Héctor Villegas que no existe unanimidad doctrinal y los autores han empleado diversos criterios, como el lugar de emisión de los títulos, la moneda elegida, el lugar del pago de la deuda, etc. Creemos que, señala el autor, jurídicamente la deuda es externa cuando el pago debe hacerse en el exterior, mediante la transferencia de valores y especialmente cuando no es aplicable la ley nacional, sino la extranjera. Esto también viene marcado por los grandes mercados de deuda pública que se concentra en determinadas capitales financieras del mundo. Existe una deuda pública inscrita y una deuda pública no inscrita. La distinción se origina en Francia en 1793 con el Gran Libro de la Deuda Pública, pero que ya existía en Inglaterra con el Gran Ledger del Banco de Inglaterra. En ellos se registraban los empréstitos y solo podían hacer valer sus derechos frente al deudor la persona que figuraba en los libros como acreedor. Implicaban mayores formalidades para su transferencia. Hoy día, la deuda pública está igualmente documentada ante las autoridades encargadas de realizar las tramitaciones para su emisión en los mercados de deuda pública. La amortización de deuda. ¿Qué es amortizar? Amortizar un empréstito es reembolsarlo, según Duverger. El autor argentino Oria, en su libro Finanzas, tomo 3, define la amortización como la operación mediante la cual, en forma paulatina o progresiva, se reembolsa al acreedor el capital prestado en periodos preestablecidos y en forma fraccionada y sucesiva
hasta la completa cancelación o pago de la deuda. Morselli señala, se llama precisamente amortizar a extinguir una deuda en porciones de capital ordinariamente mínimas y periódicas. Hablemos de la amortización obligatoria y la amortización voluntaria o facultativa como tipos de amortización. La amortización obligatoria se da por cuanto el Estado está obligado a reembolsar en una determinada fecha el empréstito contratado por él. En cambio, la amortización voluntaria o facultativa se da cuando el Estado reembolsa al acreedor antes de la fecha del vencimiento de los títulos e incluso en el caso de los empréstitos perpetuos en los que siempre cabe la posibilidad de hacerlo. La voluntariedad en este caso es del Estado que desea pagar anticipadamente. Como componente de un título valor público encontramos el cupón, que representa para el emisor la obligación de pago periódico de intereses de acuerdo con una tasa que puede ser fija o variable. Las operaciones de crédito público, así, son autorizadas mediante una ley. Hay que aclarar que esta ley es diferente a la ley de presupuesto. En muchos casos son aprobadas en forma paralela por el órgano legislativo. Esta ley fija los montos máximos de endeudamiento y tiene un carácter anual. Existe una figura que en el crédito público es fundamental, como es la colocación. Sainz de Bujanda la define como el procedimiento a través del cual el Estado encuentra a la persona que presta el dinero adquiriendo el título. Entre los procedimientos de colocación, el autor destaca la emisión directa o suscripción pública y la emisión indirecta. Sobre las garantías de la deuda pública, debemos indicar que las legislaciones generalmente prohíben que determinados bienes o rentas sean afectadas al pago del endeudamiento público. En su lugar, lo que realmente garantiza la deuda pública es la confianza que inspira el país emisor, es decir, el país que se va a endeudar, el país deudor, su trayectoria en el cumplimiento de las obligaciones de deuda pública y ello va implícito, va vinculado también con el tamaño de la economía que tiene un país y la capacidad que tiene para el pago, generando esa confianza. Cuando hablamos del incumplimiento de la deuda pública, estamos hablando del incumplimiento del Estado, de esas obligaciones contraídas al obtener el empréstito. Dentro del estudio del incumplimiento de la deuda pública se manejan dos supuestos. El primero es el repudio a la deuda y el segundo es la moratoria y bancarrota. El repudio se trata de un acto unilateral mediante el cual el Estado niega la obligación derivada del empréstito. El repudio corresponde a una actitud deliberada que importa una lesión al principio de buena fe de los actos públicos. La doctrina destaca tres ejemplos históricos sobre el repudio de la deuda pública. En primer lugar, el repudio por Estados Unidos después de la Guerra de Secesión de las obligaciones de los Estados Confederados. En segundo lugar, el repudio por la Gran Bretaña luego de la Guerra Anglo-Boer de las deudas de la República Sudafricana. Y en tercer lugar, el repudio por Rusia soviética de las deudas del zarismo. El segundo supuesto de incumplimiento de la deuda pública
es el referido a la moratoria o bancarrota. El incumplimiento se produce por la carencia o insuficiencia de fondos para atender debidamente las obligaciones contraídas por medio del empréstito. Si se trata de un mero atraso transitorio y el pago se reanuda a breve plazo, tal situación se denomina mora. Por el contrario, si el atraso es a largo plazo, tal situación recibe el nombre de moratoria. Por último, se dice que hay bancarrota cuando el Estado suspende los pagos en forma indefinida y sus finanzas no permiten prever el cumplimiento en un plazo previsible. Se utiliza en el medio internacional el término default para referirse al incumplimiento en los pagos de la deuda pública. En materia de incumplimiento de la deuda pública, es pertinente traer a colación lo señalado por el autor Díez de Velasco, quien entiende la protección diplomática de las personas físicas y jurídicas como la acción que ejerce un sujeto de derecho internacional de estructura estatal o no respecto a otro sujeto de derecho internacional a favor de ciertos individuos que tienen ligámenes determinados con él. Los procedimientos para ejercer la protección diplomática son variados. Díez de Velasco señaló que lo normal serían las gestiones diplomáticas, oficiosas u oficiales, y dentro de estas últimas, la principal es la presentación de una reclamación formal, bien que conlleve a un arreglo directo o a través de un órgano judicial. En épocas pasadas fue invocado el derecho de protección armada a favor de los prestamistas. La historia recuerda que a finales de 1902 e inicios de 1903, Venezuela fue objeto de un bloqueo naval por parte de las potencias extranjeras europeas, como Alemania, Gran Bretaña e Italia, como medio para lograr el pago de deudas a favor de sus nacionales. Con motivo de este acontecimiento, la reacción de los países latinoamericanos se dio a través de la doctrina Drago, cuyo origen, señala Díaz de Velasco, se encuentra en una nota del ministro de Asuntos Exteriores argentino, Luis María Drago, de fecha 29 de diciembre de 1902, dirigida al representante argentino en Washington, para que la transmitiera el secretario de Estado norteamericano. En la misma se dice el principio que la Argentina quisiera ver reconocido en que la deuda pública no pudiera provocar la intervención armada, ni mucho menos la ocupación militar del territorio de las naciones americanas por parte de una potencia de Europa. En el nuevo orden internacional, el uso de la fuerza para la protección diplomática estaría prohibido a tenor de la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 2, numeral cuarto, el cual señala, los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los principios de las Naciones Unidas. La historia relativamente reciente señala el caso del default de la deuda soberana argentina, calculado en más de 100 mil millones de dólares, cálculos que varían según se considere o no el capital más los intereses, lo cual ocurrió en diciembre de 2001, inmerso en una crisis política, social y económica de desmesuradas proporciones. El proceso para que el país saliera del default se inició en enero de 2005 con un canje de bonos. Posteriormente, un segundo proceso de canje en 2010. Algunos
países europeos han estado al borde del default. Tal es el caso de Grecia, que en 2010 le fue aprobado un paquete de ayuda por 110.000 millones de euros por parte del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. Por otro lado, Irlanda, con un plan de rescate de las citadas instituciones por 83.000 millones de euros para evitar el default, mientras que Portugal recibiría 80.000 millones de euros. El acuerdo entre el país deudor y los acreedores para un refinanciamiento de la deuda pública puede llevar a evitar que se produzca el default. Un país en default constituye una amenaza para el sistema financiero internacional. Por ello, en Europa, en el año 2009, se dio este paquete de ayuda para que Grecia, Irlanda y Portugal no incurrieran en el default y se convirtiera o se fuese a producir un efecto dominó en el sistema financiero internacional. Así, concluimos nuestra exposición sobre el crédito público. Ha sido un placer compartir con ustedes este espacio virtual. Un gran saludo y será hasta una nueva oportunidad. Les habló el doctor Denis José Andara Suárez.